Muy bien, y estamos en el capítulo 11 y vamos a releer el versículo 7, vamos a leer el 7, que fue el jueves pasado. Dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, dice, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces aquí recuerde que Pablo está diciendo que el pueblo de Dios, los judíos, aquellos, él está hablando a los judíos, dice, no han alcanzado, dice, lo que ellos buscaban. ¿Qué buscaba el pueblo judío? Vuelvo y recuerdo, ellos buscaban agradar a Dios de todas maneras. Ellos hacían sacrificios, ellos se hacían circuncidar, ellos hacían muchas cosas, según la cultura judía. Pero dice Pablo, no lo han alcanzado, ni lo van a alcanzar, porque de esa manera era el tiempo pasado. Ahora el tiempo es nuevo, y esa cultura se terminó, o esas costumbres, o esa ley prácticamente diríamos, se terminó con la llegada de Cristo. Cristo trajo el Nuevo Testamento, que obviamente Él siempre se apoyó en el Antiguo, de todo lo que sus profetas dijeron. Pero dice Pablo, así no lo van a alcanzar, porque no es por obras. La salvación ya no es por obras, es por fe. Es por fe, en creer en aquel Salvador que envió Dios Padre aquí a la tierra como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, aquí dice que, dice el versículo 11, dice, no, el 9 estamos, y entonces pone el Antiguo Testamento, el 8, vamos a leer el 8 porque dice, que pues, el 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado. Explico esta parte, los escogidos es el mismo pueblo de Israel, pero que creyó en Cristo. No es que el Señor haya dicho, yo a usted lo escojo, no, Él escogió a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero estos escogidos son aquellos que sí de verdad creyeron en Cristo. Dice, ellos sí lo han alcanzado. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, sí lo han alcanzado. La última parte del versículo 7, y los demás fueron endurecidos. En otras palabras, no quieren entender, y por eso el número 8, el versículo 8 dice, como está escrito. Pablo apunta y toma la palabra del Antiguo Testamento, porque Dios ha sufrido, digámoslo así, mucho con su pueblo Israel. Y desde el Antiguo Testamento, mire, cómo Dios los trataba. Dice en el versículo 8, dice David, dice el versículo 8, como está escrito, eso está en Deuteronomio, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Imagínese usted, hermano, estupor. ¿Qué significa estupor? Estar, dice un diccionario, estar lerdo, embotado, obtuso, insensible, sin sentido. Eso es estupor, o sea, no entienden. A pesar de que Dios les hablaba, a pesar de que Dios les dijo, aquí está mi mano todo el día, no querían entender el mensaje de Dios por medio de sus profetas. Entonces, Pablo toma de la mano el Antiguo Testamento en Deuteronomio, en Moisés, pero también dice el versículo 9, y David dice, también habla de lo que dijo David, dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, y se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Aquí el rey David decía, Padre, ya no más con ellos. Dice, hágalos sordos, ciegos. Ese era el sentir de Dios. Pero hermano, yo quiero rectificar algo. Dios no es malo. Dios no ha sido malo. Dios ha sido muy bueno. ¿Cuántos dicen amén?
Dios ha dado sus estatutos, Dios ha dado sus órdenes, Dios nos ama todos los días de esta vida, esperando con su amor a que también sea correspondido, a que el pueblo que Él eligió, que no era pueblo, le amara de verdad. Recordemos, yo le recordé que Dios lo sacó de la esclavitud y lo llevó a un desierto, pero en ese desierto, cuando se habla de un desierto, se está hablando de donde no hay vida, donde no hay nada, hermano. Si usted mira por la televisión una película, es aterrador ver un desierto donde no hay nada, hermano. Nada es nada, arena únicamente. Y allí lo sacó el Señor, pero allí mostró la gloria de Dios y el amor de Dios para ellos. Sacarlos de la esclavitud, donde comían un plato de lenteja, pero bajo el látigo de Faraón. Dios los saca, los hace libres, los lleva al desierto, pero nunca faltó la nube protectora de Dios. Con esos soles tan tremendos, Dios ponía su nube. Esa era la presencia de Dios para su pueblo, para sus hijos, con amor, atendiéndolos, dándoles el pan todos los días. 40 años en el desierto y nunca les faltó. No había agua, pero el Señor le decía a Moisés, háblele a la peña, dígale que dé agua. Y de la peña salía agua para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver un pueblo obstinado, terco, contradictor, y por eso sufría. Y Pablo está diciendo, recordemos, hermano, recordemos que este pueblo, nuestros hermanos judíos sufrieron mucho. Y eso es lo que acontece con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, el amparo de Dios lo tenemos, el regalo de Dios lo tenemos, hermano, y Dios espera un comportamiento digno delante de Él, un comportamiento cambiado al que teníamos antes. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos o con las mismas costumbres antes de conocer a Cristo. Cristo viene, nos abraza, nos perdona, nos bendice, nos santifica para que tengamos una vida en obediencia. Hermano, si el hombre es obediente a la palabra, dice el Señor, es bienaventurado, doblemente bendecido. ¿Cuántos lo creen? Eso es así. Entonces, leíamos de que el Señor, por medio de Pablo, le dice, eso está escrito, lo dice Moisés, lo dice el rey David, lo dice Oseas, Jeremías, Isaías. ¿Cuánto castigo llevaron por su desobediencia? Conociéndole a Dios. Amén. Y ahora viene algo muy importante en el versículo 11, Romanos 11:11, el cual he titulado el celo de los judíos. El celo de los judíos. Viene aquí, 11:11. Digo pues, sigue diciendo que ellos habían sido contradictores, que eran ciegos, sordos, lerdos. Bueno, pero mire, dice el 11. Digo pues, 11:11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero su transgresión vino, dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que tropezaron. Ese tropiezo quiere decir pecado. Transgresión quiere decir pecado. Transgresión quiere decir o traduce paso en falso. Cayeron. Como cuando uno va caminando y cree que está firme el asunto y mete el pie y pisó en falso. Se cayó. Pero lo que quiere decir Pablo no es para que se queden caídos. No es para que sigan lamentándose.
No, es para que se levanten y vivan y glorifiquen al Señor. En otras palabras, lo que quiere Pablo es que reconocieran que sin Cristo no hay salvación. Ahora Dios, antes les habló por sus profetas, ahora manda a su profeta, su hijo, su único hijo, lo manda a darles consejos a los judíos. Pero ustedes se dieron cuenta de que ellos lo mataron, no escuchando el consejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces por eso aquí dice, los provocó a celo. Por su pecado, entiéndalo hermano, por su pecado vino la salvación a los gentiles, en otras palabras, a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no éramos ni somos hebreos, no somos, digamos, la descendencia de Abraham, pero el Señor por su misericordia, al ver un pueblo tan obstinado, tan contradictor, tan desagradecido, con tantas bendiciones que Dios le daba a ellos, exclusivamente a ellos, ellos parecían no entender. Por eso Moisés le dijo a ellos, antes de salir de Egipto, le dijo, pueblo querido, pueblo, nos vamos de la esclavitud. Dios ha vencido a Faraón, pero nos vamos a la libertad, pero no olviden este día. No olviden este día de libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Hermanos, que no debemos de olvidar el día que Dios nos llamó a nosotros también. Que no debemos de olvidar quiénes éramos, cómo vivíamos. Yo no estoy hablando de lo económico. En este momento, cómo vivíamos, si éramos pobres o era ricos. No, estamos hablando de lo moral y de lo inmoral. Dios nos sacó de lo inmoral y nos puso a una vida moral, una vida santa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó nuestros pecados. Cuando llegamos al Señor, Él no nos preguntó, ¿por qué fuiste tan pecador? ¿Por qué le pegaste a tu papá? ¿Por qué le pegaste a tu mamá? ¿Por qué estabas en el adulterio? ¿Por qué tenías tantas mujeres? ¿Por qué eras homosexual? ¿Por qué eras lesbiana? No, el Señor no preguntó nada de eso, sino que nos abrió los brazos y nos dio la bienvenida con su perdón. Perdón que tan solo el Señor Jesús puede dar, nadie más. Y por eso nosotros como cristianos hoy, en este siglo, en este momento, en esta ciudad, debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre agradecido con Dios se le ve por su testimonio, por su manera de hablar, por su manera de ser, se conoce, hermano. Hay muchos cristianos que da vergüenza verlos en la calle, en su vulgaridad, o de pronto todavía en el pecado anterior, y eso le entristece al Señor. Para el Señor ellos son contradictores, porque todo lo que haga el hombre en su diario vivir, está hablando de un Dios verdadero que lo liberó, o de un demonio que no lo ha soltado todavía, y lo tiene todavía dándole vuelta seca. El testimonio del hombre habla de Dios o aborrece a Dios, así venga. Estamos hablando de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando del hombre cristiano. Muchos se les hace pesado ser cristiano. No, hermano, no es pesado, eso es hacer un sobreesfuerzo. Es cierto de que nuestro cuerpo fue acostumbrado, fue edificado en el pecado, pero el Señor viene y sobreedifica sobre ese pecado, haciéndonos hombres de Dios. Hombres de Dios. Por eso yo le digo, hermano, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál ha sido tu pecado? Dígaselo al Señor. Confiéselo al Señor. El Señor te va a perdonar, porque para eso vino Él.
Pero Él dijo, no pequen más. Pero de pronto nosotros pecamos. Juan echa mano y dice, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Él, nos arrodillamos y le decimos, Señor Jesús, he cometido este pecado, volví, caí, Señor Jesús, ay, por favor, perdóneme, interceda con mi Padre. Recuerden que Jesús, Él es el sacerdote que intercede las 24 horas por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto no es para estar pecando y pecando. O sea, como tengo un abogado que se llama Jesucristo, pues yo sigo pecando. No lo haga, hermano, porque el pecado te puede alcanzar. No le demos tetero al pecado. El tetero, le va dando tetero al pecado, llega el día en que crece el pecado y nos mata. Esto es espiritual. Esta es la lucha que tiene Pablo en la carta a los hermanos de Roma. Le dice, hermanos, si ustedes han tropezado, tenemos un abogado. Si ustedes han tropezado, han caído, levántese, reciban a Cristo, bendíganlo, hablen de Él. Si ustedes han tropezado, dice la palabra del Señor, pero como ustedes y el pueblo de Dios, desde Egipto, desde que salió, fueron tan testarudos y contradictores, a pesar de que la mano de Dios estaba sobre ellos, bendiciéndoles, dice la palabra del Señor, a pesar de eso, ahora por ese pecado y por ser tan obstinados, ahora Dios abrió las puertas para todos los impíos, para todos los que no son pueblos de Dios, o sea, llamados por Dios, porque todos los pueblos fueron hechos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él hizo un pueblo que no era pueblo para Él. Él dijo, voy a formar la descendencia de Abraham, voy a llamar a ese hombre que estaba allá en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, y voy a hacer una nación con este hombre, llamado ¿cómo? El padre de la fe, ¿cómo se llama? Abraham. Voy a hacer una descendencia de él. Y cuando lo llamó le prometió, porque saben una cosa, querida iglesia, Dios nunca pide nada sin dar nada a cambio. Él pide obediencia y dice, yo te voy a dar. Si tú me obedeces, yo te voy a dar. Si tú me sigues, yo te voy a bendecir. Y eso sucedió con Abraham. Llamó a Abraham y le dijo, venga, si usted me obedece, yo le voy a bendecir, te voy a bendecir tu descendencia. La descendencia que está hablando Pablo. Pero esa descendencia se volvió terca y contradictora y pecadora. Entonces desde allí Pablo dice, bueno, como no quisieron arrepentirse de verdad, obedecer a la palabra de Dios, ahora Dios abrió las puertas para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Cómo las abrió? Con Cristo nuestro Señor Jesús. Démosle un aplauso fuerte a Cristo. Él vive y reina por los siglos, hermano. Abrió las puertas. Por eso Juan 3:16. El Señor Jesús esa noche le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. ¿Por qué? Mostró su amor hacia el mundo, enviando a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí abrió la puerta y bendito y alabado sea el Señor, porque hoy tenemos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las bendiciones era para su pueblo, por eso él dice aquí en el 11 digo pues han tropezado, Romanos 11,
11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero dice algo Pablo, entienda eso allí. Pero dice algo Pablo, dice aquí lo siguiente, en ninguna manera, pero por su transgresión, por su pecado, entienda esto, ¿el pecado de quién? De su pueblo, por su transgresión, su pecado, su obstinación, su contradicción contra mí, porque hablaban, no le creían a Dios, hermano. Ya comenzaron a creer en los adivinos de ese tiempo, en los hechiceros, en los mismos profetas que profetizaban mentira y vanidad. Entonces Dios se fue dando como rabia, mas sin embargo recuerden de que Pablo lo dijo, el pueblo ha sido malo, pero Dios ha tenido su mano allí. En otras palabras, a pesar de su maldad, ellos se han retirado de Dios, pero Dios ha estado allí con su mano atenta. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué Dios tan maravilloso que tenemos! Y entonces dice aquí la segunda parte de Romanos 11:11, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. Los gentiles es los pueblos fuera de los hebreos o de Israel. Los gentiles. No teníamos salvación. No teníamos la salvación. Mire, por eso es que la salvación viene a través de ellos, obviamente, porque de allí viene Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Lea la última parte del versículo 11. Para provocarlos ¿a qué? ¿A qué? A celos. De modo que, querido hermano, por este hecho, Pablo viene hablando sobre el celo de los judíos. Y 3 veces Pablo, 4, 5 y muchas veces habla del celo de ellos. Ellos son aún muy celosos. Ellos se creen, como dicen por allí, la última Coca-Cola en el desierto. Está muy bien, porque es el pueblo de Dios. Pero ya el Señor abrió las puertas para todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora todo judío ya no es por sacrificios, ya no es por la circuncisión, ya no es por las cosas que hagan. Ahora tienen que venir y entrar por la puerta que se llama Jesucristo el Señor. Entonces estamos hablando del celo de los judíos. Yo quiero decirte una cosa, querido hermana, querida iglesia. Cuando una persona está celosa o envidiosa, está diciendo, tú tienes algo que yo quiero. Esa es la persona envidiosa. Aunque no lo diga, dice, tú tienes, dice la persona envidiosa, tú tienes algo que yo quiero. No se lo va a decir, pero lo está sintiendo. Tú tienes algo muy bueno que yo no tengo. Ahora consideremos ahora algunas de las cosas que tienen ahora los gentiles, o consideremos las cosas que tenemos hoy nosotros que no las teníamos. Por eso es que he querido detenerme en este versículo. Dice, primero, tienen ahora los gentiles salvos que deberían provocar a celos a los judíos. Estas son bendiciones que deberían poseer los judíos, pero ellos se perdieron estas cosas por causa de su incredulidad y dureza de corazón. Ellos, muchos, han perdido su salvación, han perdido la bendición de Dios por ser tercos, por ser incrédulos. Recordemos que de ellos, hermano, ellos no tienen excusa. ¿Por qué? Porque a ellos les fueron dados la ley. A ellos fue que se les fue dado toda la ley, los 10 mandamientos. A ellos no se lo dieron a ningún otro pueblo. Pero ¿para qué le dieron los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios quería darle los mandamientos? Para ver si se formaban, para ver si entendían, para ver si podían mirar hacia el cielo, para ver si de pronto honraban a Dios con su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
Ellos fueron los primeros que tuvieron los mandamientos de Dios. Pero hoy nosotros los tenemos. ¿Cuántos tienen los mandamientos de Dios? Sí, los tenemos en la Biblia, pero no es para tenerlos solamente en la Biblia. Hay que tenerlos en nuestro corazón. El hombre que obedece a los mandamientos del Señor, hermano, vivirá y vivirá feliz, vivirá contento, tendrá un hogar bonito. No tiene por qué un hogar siendo cristiano, por ejemplo, separarse. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a decir nosotros somos cristianos y nos separamos? Es imposible, o no es que sea imposible, mucha gente lo dice, pero no es así. Se separa el hombre que está en el mundo, porque por las circunstancias, por otra mujer o por otro hombre, pero nosotros no. Nosotros debemos de ser fieles a la esposa. La esposa, si es cristiana, vaya, venga, donde sea, tiene que ser una mujer fiel a su esposo. Eso es lo que enseña la palabra. Que los hijos honren a sus papás. ¿Cómo va a decir un hijo, yo soy cristiano, si es el que va peor en el colegio? ¿Cómo se atreve a decir eso? Eso se llama decir, o se llama ser contradictor de la palabra. Eso es contradecir. Un joven cristiano perdiendo el año, perdiendo la universidad, andando con sus amigos, es un contradictor. Está dando mal testimonio, está dando mal ejemplo ante el mundo, ante la sociedad y obviamente ante el templo, porque lo ven entrar a un templo cristiano. ¿Cómo así? Ese muchacho es cristiano y mire lo que está haciendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que así como ellos tuvieron sus mandamientos del Señor, hoy, la iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo, también los tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y que no podemos desconocer eso. Nadie puede decir, no, yo no conozco la voluntad de Dios. Sí la conocemos. Lo que pasa es que somos contradictores. Lo que pasa es que le ponemos peros a la palabra del Señor. Lo que pasa es que la pereza no me deja congregarme. Entonces va a decir, no hay necesidad de congregarme. ¿Qué de malo tener otra mujer? ¿Qué de malo hay? Yo no voy al templo, pero oro en la iglesia. Está siendo contradictor. No deje de congregarse como algunos. No deje de congregarse como algunos. Exacto. Entonces está contradiciendo la palabra del Señor. Ustedes conocen la palabra del Señor cuando dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Son por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del arrepentimiento. Antes era rebelde, hoy es obediente. Antes peleaba con la esposa, ya hoy no pelea con la esposa, porque está dando buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Tan sencillo, ¿cierto? Ahora, démosle un aplauso fuerte al Señor, por favor. ¿Estamos entendiendo la palabra? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Se cayeron, pero levántense. Dieron un paso en falso. Levántense. ¿Qué pasa? Y eso nos acontece a nosotros. Hay muchos que cometen un pecado o cometen un error y se sienten que no, que Dios no los perdona. No vuelvo más a la iglesia. Cuando Cristo está listo para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios, Él es bueno. ¿Qué tal que Jesús fuera malo? Nadie tendríamos salvación, porque hemos pecado muchísimo, ¿cierto? Pero el Señor ya nos ha perdonado y nos perdona todos los días, porque nosotros por los ojos, oídos, pecamos. El cristiano está allí viendo televisión cuando sale una mujer desnuda. Ah, Señor, eso es pecado. De modo que ellos perdieron la bendición. Pero ¿por qué el celo de ellos, hermano? ¿Por qué? A ver, yo quiero que usted me entienda. ¿Por qué el celo de ellos? Los que, dice, los judíos tenían o eran los dueños de todas las bendiciones de Dios, pero la perdieron. Ahora, las bendiciones de Dios
digámoslo así, es compartida también con nosotros, porque Dios está con nosotros. Dios nos abrió la puerta, dice, esa transgresión de ellos ahora sirvió para salvación de nosotros, yo lo digo así, de nosotros los impíos. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que nosotros no perdamos la bendición de Dios y poder ganar a los impíos. ¿Quién es el impío? Papá que no conoce a Cristo. ¿Quién es la impía? Mi mamá que no conoce a Cristo es impía. Hoy somos pueblo de Dios e hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Para eso nos llamó. Recuerde, fuimos reconciliados para reconciliar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? De modo que yo quisiera mirar las bendiciones que ellos tenían, que Dios les había prometido. Primero, el privilegio para los judíos, la salvación. Esto era únicamente para ellos. Jesús lo dijo en Juan 4:22. En Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Cuando ella le dijo, yo me congrego allá, yo me congrego, la salvación viene, es de los judíos, porque los judíos y los samaritanos no la iban. Pero ¿qué dice hoy a nosotros la salvación? Yo quiero que usted lea Hechos 8, 28. Para que vea usted la bendición hoy de nosotros. La salvación, entienda, querida iglesia, era para ellos. Pero hoy día, nosotros también tenemos el derecho a la salvación. De modo que Hechos 8:28 está el texto que nos implica, nos clasifica para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 8:28, ¿qué dice? Sabed, Israel, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Qué bonita esta palabra. Le está diciendo Pablo a los hermanos judíos: hermanos, ustedes, Israel, ustedes, pueblo de Dios, ustedes tenían la salvación y la tienen si obedecen, obviamente. Hechos 28:28. Yo dije, Romanos, Hechos 8:28, 28:28, Hechos 28:28, el último capítulo prácticamente. A ver, ¿si lo tenemos ahí o no? 28:28, ¿qué dice? A ver. Dice, sabed pues, le está hablando a los israelitas, porque Pablo se encontraba con gente judía en toda parte, y cuando sabían de que Pablo era judío, pues se le pegaban, y muchos fueron ganados por Jesús, por Pablo, por el apóstol Pablo. Entonces aquí en este pasaje, ya finalizando, Pablo preso en una casa en Roma, le dijo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Qué bonito, hermano. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? Por medio de Cristo, por medio de su palabra, hemos oído. Los que estamos aquí, me atrevo a decir y estoy seguro es que usted ha escuchado la palabra de Dios. Que usted está viniendo y está aquí porque ha creído en la palabra de Dios. Está creyendo en la salvación. La salvación es para nosotros también. A ver, ¿cuántos dicen amén? La salvación es para nosotros. Obviamente, no vayan a malentender. La palabra de Dios dice que a los judíos, ¿cierto? Viene de ellos. Y dice también, recuerde que hay un remanente. Dice, un remanente ha creído en Cristo. Los otros se endurecieron sus corazones.
Pero aquí Pablo está hablando de que ellos tienen su salvación, los que crean, los que reciban a Cristo, los que hagan lo que dice Jesús. Pero aquí dice, le dice Pablo a ellos, le dice, vea, a los gentiles fueron enviados las palabras de salvación y vida eterna, y ellos han oído. O sea, en otras palabras, han sido obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Sí hay obedientes? Claro, hermano, porque es que el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este era un beneficio del pueblo de Israel. Por eso ellos tienen celo. ¿Cómo es que nosotros tenemos la salvación? ¿Cómo es que nosotros tenemos el Espíritu Santo? Si eso es de ellos. No, ahora el Señor abrió las puertas. Tanto usted como un judío, hermano, para Dios lo que mira es su corazón, su obediencia. ¿Cuántos dicen amén? No dejando, ellos son judíos, Jerusalén, su tierra santa, amén. Pero mira el privilegio que tenemos, y por eso es el celo de ellos, dice Pablo. Los provocó a celo. ¿Quién los provocó a celo? Dios, diciendo, venga todo el que quiera ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? La salvación. Segundo privilegio que tenían ellos, que era de ellos, netamente. Segundo privilegio, la bendición. La bendición de Dios. La bendición de Dios. ¿Qué padre de familia sale a la casa y le echa la bendición al vecino? Es a sus hijos. Papá, la bendición. Sí, es una costumbre aquí, ¿cierto? De Cali. Aunque ya se ha ido perdiendo, las buenas costumbres se pierden. Pero yo me recuerdo tanto en mi pueblo que llegó una familia caleña y veíamos cómo los niños salían corriendo a buscar, a encontrar al papá que venía de trabajar, o corrían y se arrodillaban, papá, la bendición. Nosotros no teníamos esa costumbre tan bonita. Esa costumbre es caleña, que se ha dejado perder. Ahora el hijo sale y el papá no se da cuenta. Ahora el papá y la mamá se acuestan y habrán venido estos muchachos. No han llegado. Ellos están con sus amiguitos. Se perdió ya esa cultura bonita. La bendición de Dios era de ellos. O sea, la bendición de Dios era para ellos, para su pueblo amado. ¿Dónde lo dice? Génesis 12, búsquelo porque usted tiene que enterarse de lo que dice la palabra. Génesis capítulo 12. Era de ellos, de nadie más, no había otra nación que tuviera esa bendición de Dios. Dice así: te bendeciré y te engrandeceré. Génesis 12:2, cuando llamó a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. Y en Números dice, yo el Señor los bendeciré siempre. La bendición era para ellos. Entienda por qué el celo de ellos. Hoy lo tenemos nosotros. Busque usted, por favor, Efesios 1:3. Hoy lo tenemos. Por eso el celo de ellos. Entienda. ¿Por qué no debemos nosotros, por qué debemos de amar a Dios, hermano? ¿Por qué debemos de amar a Cristo, hermana iglesia? Porque Él nos da bendiciones hoy día. Hoy no solamente es para ellos, sino para todo aquel que le ama, para todo aquel que le busca. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Efesios 1:3, bendito dice. Eso es palabra para nosotros. Pablo bendiciendo a los gentiles. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice ahí en su Biblia? Que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde, Cristo es Nuevo Testamento. En Cristo. Yo lo creo, para los gentiles. En Cristo. Las bendiciones que Dios le daba era a Abraham desde el Antiguo Testamento, no estaba Cristo. Ahora las bendiciones es para todo aquel que crea. Pero querida iglesia, debemos demostrar ese amor. Debemos demostrar esa bendición de Dios donde vamos. Debemos de dar un testimonio. Hermanos, debemos de cambiar. No vamos a perder la bendición como lo han perdido los judíos, que se confiaron de ser judíos y perdieron la bendición de Dios. Eran judíos, tenían la ley, tenían todo lo que ellos querían hacer, hacían sacrificios, eran circuncidados. Bueno, ¿qué no hacían ellos, hermano, para agradar a Dios? Pero perdieron su salvación. La perdieron por obstinados y testarudos y contradictores. Por eso, querida iglesia, usted debe demostrar mansedumbre. Usted debe mostrar mansedumbre ante la palabra. Hay muchos que la cuestionan. Hay muchos que cuestionan la palabra, ¿sabía usted? Hay muchos que hablan del nuevo pero no del antiguo y otros al contrario. Cuando toda la palabra es inspirada por Dios. Y nos hemos dado cuenta cómo en Romanos Pablo echa mano de Oseas, de Isaías, de Génesis, Deuteronomio, bueno, de Malaquías, de todo el Antiguo Testamento. De modo que hay que tener mucho cuidado y ser manso como los hermanos que dice el hermano Santiago, reciban la palabra con mansedumbre. Amén, hermanos. Dice, bendito sea el Dios, de modo que mire la bendición. Y la bendición la tenía únicamente ellos. Pero vino Jesús, abrió los brazos, vio que no le recibieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces abrió la puerta, mas a todos los que le reciban, y crean en la palabra de Cristo, serán hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso es, hermano. Y la palabra está para que usted la lea, para que usted se disfrute leyendo la palabra. Compártala con el que no sabe. Compártala, hay mucha gente que no sabe, hermano. Aún dentro de los mismos templos hay muchos que no conocen la palabra porque no tienen ese deseo de leer lo que dice el Señor. Muchos dicen, no la leo porque no la entiendo. Antes de leer, cierre su Biblia. Ore, pídale al Señor. El Señor dijo, si usted tiene falta de sabiduría, pídamela, yo se la voy a dar sin medida. Y verá que cuando usted ora y comienza a leer la palabra, comienza usted a ver cosas bonitas y paz. Es cuando usted llega y entiende. De, ay, yo no entendía esta palabra. Y eso es un regalo de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, de modo que una de las bendiciones que era de ellos, ¿era cuál? A ver, ¿quién me recuerda? ¿La qué? La bendición. La bendición. Yo te voy a bendecir, Abraham. Yo voy a bendecir su descendencia. Y aún todos aquellos que te bendigan, lo voy a bendecir. Tercero, otro privilegio que tenían ellos, estamos hablando del celo de los judíos. ¿Por qué ellos celan? Recuerde, celoso es aquel que quiere tener lo que tiene el otro. Ellos ven de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y les da rabia. Dice el tercer punto, porque era un pueblo especial. ¿Cuántos lo creen? Un pueblo súper para Dios. A pesar de sus caprichos, a pesar de todo, era su pueblo especial. Él los amaba, Él los cuidaba, Él los guiaba. Hay veces se portaban mal, permitía que otros pueblos vinieran y acabaran con ellos. Por su mismo pecado, por su misma contradicción. ¿Dónde lo dice? Vamos a mirar Deuteronomio 7:6. Leámoslo. Deuteronomio 7, que era un pueblo especial. A ver, busquemos.
Deuteronomio 7:6. A ver, querida iglesia, vamos a mirar por qué el celo de ellos hacia nosotros. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 7:6. Dice la palabra del Señor. ¿Sí está ahí? ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Ese era ellos, para ellos. En ese momento Dios les hablaba por medio de Moisés. Y les decía estas palabras: porque tú eres ¿pueblo qué? Santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre. Mire ese amor de Dios, hermano, con ellos. Tú eres un pueblo especial. Tú eres un pueblo santo de Dios. Mire cómo los trataba el Señor. Tú eres algo especial. Algo especial es que no hay algo parecido a ellos. Más que todos sobre la tierra. Todo fue creado por Dios, hermano, entiéndalo. Y Él ha amado mucho su creación. Pero Él buscó a estos pocos para que estos pocos adoraran a Dios. Estos pocos, el pueblo de Dios, como lo dijo el mismo Señor: ustedes no eran nada, pero yo los he formado un pueblo. Ustedes no han hecho nada por mis bendiciones, pero yo los bendigo porque los amo, porque ustedes son algo especial para mí. Pero cuánta tristeza de Dios cuando ve que ellos contradicen, cuando ellos reniegan, cuando ellos se juntaban con los brujos, como cuando ellos ya comenzaron a idolatrar imágenes y cosas, conociendo a ese Dios maravilloso. Por sus hechos lo conocían, porque ninguno había visto a Dios, ni Moisés. Nadie ha visto a Dios. Viendo las maravillas, el agua, la luz, la defensa, iban 1000 a atacar a 30,000 y ellos eran victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos sacaban pecho y todas las naciones lo conocían. Ese pueblo es peligrosísimo, tienen un Dios bueno, pero ellos se olvidaban de estas bendiciones. Por eso Dios abrió las puertas. Ahora mire cómo nos trata a nosotros desde Jesucristo para acá, a los gentiles. Leamos Tito 2:14. Recuerde, estamos leyendo el Antiguo, que eran palabras de Dios para ellos, porque era el pueblo de Él, más. Ahora Tito ¿qué? Vamos a mirar. ¿Qué dice Tito 2:14? A ver, ¿sí están ahí? ¿Qué dice Tito 2:14? Hoy, esa palabra es para nosotros hoy día. Recuerde, todo lo que se trate con Cristo es el Nuevo Testamento. 2:14, a ver qué dicen, hermano. Quien se dio a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Tito 2:14. No quiero que ustedes dejen de leer para que se dé cuenta lo amado que eres tú para Dios. Por eso no debemos de ser, digamos, faltarle al Señor. Dice 2:14, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. Si lo están leyendo, parece que no están. Tito 2:14 dice, a ver, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo ¿qué? Propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso es el Señor.
¿Se da cuenta, querida iglesia, cuánto nos ama el Señor? ¿Qué necesita usted para adorar al Señor? La obediencia. Reconocer de que Cristo vino y murió por nuestros pecados, de que nos ofreció la vida eterna. Recuerde, hermano, la vida eterna está para todo el mundo. Está abierta la puerta es ancha para entrar al reino de los cielos. Aunque la Biblia dice, yo lo estoy diciendo simbólicamente para todo el mundo que quiera entrar al reino de los cielos, bíblicamente dice que la puerta ancha y espaciosa es para el pecado. Para el pecado es ancha y amplia, pero yo estoy hablando, la puerta está abierta. Si hay que rectificar, la puerta está abierta para que todo aquel que crea en el Señor Jesús venga y tenga la vida eterna, obedeciendo, obviamente, a la palabra de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Aquí recuerde que en el Antiguo Testamento les dijo, usted es mi pueblo preferido, predilecto, maravilloso. Hoy el Señor nos está hablando acá por medio de Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para purificarnos, para sí un pueblo, para Él, un pueblo propio, un pueblo especial, propio, celoso de buenas obras, dice Tito. ¿Por qué no amamos al Señor? La iglesia debe de conocer y no olvidarse de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 2:9. Quiero finalizar con Primera de Pedro 2:9. Quedamos ahí con los deseos, con las bendiciones de los judíos celosos, porque para ellos era la bendición, era un pueblo especial, pero el Señor abrió las puertas para nosotros. Nosotros no teníamos la salvación, pero el Señor nos las regaló. Amén. Primera carta de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Pedro aquí le está hablando a la gente impía. Y obviamente también estaban judíos allí. Habían romanos y de toda clase de origen. Todos, muchas naciones, en toda parte, como decir aquí en Cali, hermano, en este templo hay caleños, hay bogotanos, hay barranquilleros, bueno, hay de toda clase. Pero mire lo que les dijo Pedro, mas vosotros, ¿sí? ¿Estamos leyendo? Qué bendición, yo me pongo contento, porque yo estoy allí. ¿Cuántos están aquí? Usted está ahí. No menosprecie tu bendición. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética y de mucha prosperidad. ¿Sí sabe usted? Que esa es la palabra profética próspera. Porque si yo hago caso a ella, Dios me bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, mas vosotros sois, mire cómo nos trata Pedro, hermano. Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. ¿Cuántos escogidos por Cristo hay aquí? Levante la mano los escogidos. Eso no se quede con la mano abajo. Entremos, hermano. Dios nos está dando la bendición. Dice pueblo, dice un linaje escogido. Sigue diciendo, mire las cosas tan bonitas que nos dice Pedro. Dice, real sacerdote. Tú eres un real sacerdote. Usted dirá, pero yo no predico. Tú eres un real padre de familia. Una mamá, un hijo, hecho para que muestre las virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Dice real sacerdocio. Ahora mire cómo nos trata. Nación, nos escuchó, nación, santos. Uy, no, eso está muy duro para mí. Usted es santo. Porque lo que Dios bendice y lo que Dios perdona
santifica al hombre. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos santos hay aquí? Como que bajó el volumen. ¿Cuántos santos hay aquí? En el nombre de Cristo. Y si no lo hemos logrado todavía porque hay pecado, pues qué bueno decirle, Señor, perdóneme. Yo quiero entrar a ese linaje. Amén. Nación santa. Ahora dice aquí, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido, usted está aquí, yo estoy aquí, y los que van a seguir viniendo son adquiridos por Dios. Por eso yo una vez prediqué, todo lo hizo Dios. De pronto alguien diga, no, yo fui a esa iglesia porque quise cambiar. No, todo lo hizo Dios y lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Gente inconversa está llegando porque lo invitó el cuñado, la mamá, el papá, porque escuchó por la radio, porque vio por televisión. Dios hizo eso. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo adquirido por Dios para que anunciemos. Por eso es injusto, querido hermano, que nosotros no anunciemos las bellezas, las virtudes que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántas personas sacados de la droga? ¿Cuántas personas sacados del adulterio, de la fornicación? ¿Cuántas? Anuncien eso. Anuncie, yo era un adúltero. Aunque le dé pena, no le dé pena, siéntase bien. Yo era. Y Dios me rescató. Dios me rescató de las drogas. Por eso es que hay muchos drogadictos, hermanos, que son predicadores porque se han dedicado a dar su testimonio vivo de dónde lo sacó el Señor. Pero resulta de que la iglesia se equivoca porque cree que nunca ha llegado a un caneco de la basura. Físicamente no hemos estado en la basura. Sí, Dios nos sacó del lodo. Dios nos sacó del pecado. Dios nos sacó de estas cosas paganas. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos, de ser muy, pero muy agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde lo que dijo el Señor, de lo vil y menospreciado. ¿Qué dijo el Señor? Nos llamó para avergonzar a los sabios. Por eso, querida iglesia, es tan importante reconocer quiénes somos. Usted y yo somos pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Así se burlen de nosotros, no importa. Los que se burlan de nosotros, los que nos critican a nosotros, no saben, recuerden, tienen estupor. Estoy hablando de cristianos. Porque el impío siempre ha criticado, siempre, y siempre será su oficio de criticar a los cristianos, siempre, ese es su oficio. Ellos no conocen, pero muchos dentro de la iglesia sí tienen estupor, están cegados, están ciegos, no saben pensar, y dice el Señor que a unos los endureció. ¿Cómo los endureció? Apartándose de ellos o diciendo no más contigo, no más. Y eso sí es terrible. Yo creo que no hay peor castigo que Dios se aparte de uno. Estamos desamparados, estamos inseguros de vida, solos ante el Señor estamos inseguros. Si le dio una patatús, ¿qué? ¿Para dónde cogió? ¿Para dónde? En cambio con Cristo tenemos el seguro de vida. Él dice, todo el que crea, todo el que viva, todo el que haga mi voluntad, tendrá vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora leamos el 10 para que no nos quedemos inconformes. Dice el versículo 10, primera de Pedro 2:10. Vosotros, otra vez nos recuerda. Por eso, querida iglesia, no se olvide de quién éramos antes. Vosotros que en otro tiempo
no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo aplicar este texto para los judíos, aunque es más para nosotros que para ellos. Es más para nosotros. ¿Por qué lo digo que es más para nosotros? Porque ellos tuvieron la misericordia de Dios desde Egipto, digámoslo. ¿Sí o no? Dios estaba con ellos, ¿sí o no? ¿Dios estaba con ellos o no? Amén, claro, la misericordia de Dios, llevándolos, protegiéndoles, dándoles comida, calzado. A los gentiles no. Pero hoy puedo aplicar también a ellos, pero también lo aplico para nosotros. Nosotros no éramos pueblo, hoy somos pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué somos pueblo? Porque Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice, ahora somos pueblo. Nosotros no éramos escogidos, no teníamos la misericordia de Dios, hoy la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición de Dios para el pueblo gentil, para el pueblo impío, y por eso es el celo de ellos. Por eso Pablo dice, tropezaron para que cayeran, levántense, ustedes son los que han sido bendecidos. Pero por su tropiezo, por su paso dado en falso, cayeron. Ahora, por ese paso dado en falso, en no creer en Cristo, en seguir haciendo sus obras, dice, ahora voy a abrir una puerta grande para todo el mundo. Y esa puerta grande se llama Jesús de Nazaret, el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, ¿se dieron cuenta ustedes el celo? Dice, leamos el versículo que leímos, Romanos. En Romanos, ese fue el texto que damos ahí. Vamos a seguir hablando sobre el celo y las bendiciones de nosotros. Las bendiciones de nosotros, digo yo, de nosotros los impíos. Dice en Romanos 11:11. Digo pues, ese fue el texto, el celo de los judíos. Digo pues, ¿han tropezado, dice él, pregunta, han tropezado los de Israel para que se cayesen? O sea, ¿por qué están caídos? Levántense, vamos. En ninguna manera, dice Pablo, no, Dios le mandó a Jesús, pero no para que se quedaran caídos, sino para que se levantaran. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo digo, hermano, que hay muchas iglesias, ¿cierto? Que hay que, y todo el mundo se cae. Nosotros no venimos al templo a caernos, nosotros venimos es a levantarnos en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dice aquí, el 11 dice, de ninguna manera, pero por su transgresión, la segunda parte del 11:11, por su transgresión, o sea, en otras palabras, por su pecado, incredulidad y contradicción, vino la salvación, ¿a quién? Diga usted, a nosotros. Diga ustedes, a nosotros. Nosotros éramos gentiles. Vino la salvación y la tenemos. Gloria al Señor. Para provocarlos ¿a qué? A celo. Ese es el celo de los judíos. Está hablando Pablo. Hay muchos judíos que son cristianos. Recuerde que en el tiempo de Jesús, Nicodemo y José de Arimatea eran cristianos, creían en Cristo. Ellos fueron los que le dieron la sepultura nueva. José de Arimatea. Ya habían muchos judíos que creían en Cristo. Ese es el pequeño remanente que habla Pablo, empezando por él. Él es judío, fue judío, pero él fue reivindicado por la palabra, por Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, querida iglesia? Amar a Cristo. Buscar una manera de vivir, hermano. Una manera de vivir que agrademos a Dios. Recuerde, ya no con los sacrificios de animales, sino con nuestro diario vivir. Ser cristianos de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie.